Qué aburrido es viajar de un hotel a hotel, ¿verdad? O de un hostal a un hostal, da igual. Mira, llegas, dejas tus cosas, en un hostal bajas, empiezas a conocer otros viajeros, les cuentas tu historia, que es igual que la suya. Y pues del sitio conocéis los mismos sitios turísticos que aparecen en todas las guías, ¿verdad? Luego cada uno coge su mapa, su cámara, vais a ver los sitios monumentales, sacar las fotos y mientras tanto estáis observando la vida de gente local como a través de una pared invisible. Y ahora, cierra los ojos. Imagina. Imagina que llegas a una casa donde una persona te espera con brazos abiertos y con la mesa puesta de delicias locales. O que un guía local te lleva por todos los rincones de su ciudad y te explica la historia tal y como la han vivido ahí. Luego te presenta a sus amigos y vais a tomar cervezas o vais de fiesta con los lugareños. O incluso mejor, te invitan a compartir sus pasatiempos y así acabas, por ejemplo, pescando en Noruega o haciendo rafting en Grecia. O incluso mejor, te sumerges en la cultura. Y, por ejemplo, una mami en Senegal te enseña a cocinar el plato que más te ha gustado en el país. Suena bien. Pues mira, para hacer eso, en Internet, desde hace más o menos 10 años, existe una herramienta llamada Couchsurfing. Esta herramienta te ayuda a hacer todas esas cosas y ahora te voy a explicar un poquito cómo usarla. Estamos. Voy a explicaros desde mi perfil cómo funciona el Couchsurfing. Primero tenemos que registrarnos, hacernos una cuenta. Eso no voy a enseñar porque ya tengo cuenta hecha. Entonces, ya cuando buscamos en el Couchsurfing una persona con quien queremos quedarnos, entramos en su perfil. Aquí tenemos su foto, su nombre y datos sobre esa persona, si aloja a la gente y cuál es su ratio de respuesta, también cuánto fue la última vez cuando entró a la página. Aquí tenemos luego diferentes pestañitas. About contiene toda la información sobre la persona. Es muy importante leerlo todo porque la idea no es de ir a casa de alguien tratándolo como un hostal gratuito, sino ir para tener una experiencia diferente, para adentrarnos a la cultura y para conocer gente nueva, hacer amigos por el mundo. Es lo maravilloso de esta página. Entonces aquí leemos un poco sobre esa persona, su edad, género, los idiomas que habla, a qué se dedica, si ha estudiado o no. Y tirando abajo ya cada uno explique sobre él o ella algo sobre ellos mismos. Entonces, quiénes, cómo se ven, cuál es su filosofía, cómo participan en el Couchsurfing y por qué están ahí, también intereses, música, si han tenido alguna experiencia extraordinaria, lo que les gusta aprender, compartir o enseñar y también los países en que han visitado y en cuáles han vivido. Eso es información general sobre el viajero. En la segunda pestañita, My Home, mi casa, podemos ver las condiciones de alojamiento, cuántos invitados se acepta, si se puede fumar, se aceptan niños, animales, si hay un género que prefieran alojar. Eso suele pasar en caso de las mujeres que igual no, si viven solas no siempre se sienten cómodas alojando a los hombres solitarios. Y luego también ya descripción muy detallada sobre cómo es la casa, si se llega fácilmente con transporte público y pues si hay que compartir la habitación, no, y etcétera. Luego tenemos fotos, que bueno, está bien ver la cara de la persona. Los míos vais a poder cotillar cuando ya os hacéis la cuenta. Y por fin, referencias. En muchas ocasiones la gente pregunta, ¿pero eso es seguro irse así a casa de otra persona? Sí, 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 100%. ¿Por qué? Porque el sistema está basado en referencias. Entonces, si yo alojo, si tú me alojas, si nos encontramos para tomar una cerveza, entonces lo más habitual es intercambiar opinión sobre otra persona. Entonces, si lo hemos pasado bien, describir un poco la experiencia y decir, sí, esta persona está bien. Y también, si lo hemos pasado mal,
es importante poner una referencia negativa como un aviso para otros viajeros que, bueno, aquí tened cuidado. También creamos una red de amigos, como en cualquier otra red social. Y aquí podemos ver si tenemos algún amigo en común o pues las personas que nos han visitado y que conocemos nosotros. Entonces, vamos a ver rapidillo cómo buscar, porque realmente es que no hay más. Vamos a ir a Nueva York. Ups. Nueva York. Miramos. Vale, aquí lo que tenemos es la página de Nueva York. Aquí tenemos eventos. Lo buenísimo de esta página también es que es muy compleja, entonces no es solo irnos a casa de la gente o alojar en nuestra casa, sino también si pasa algo, algún evento, un encuentro culinario o, no sé, una excursión, también nos podemos enterar de eso y compartir planes con otros viajeros o locales que están ahí. Aquí tenemos host, vamos a ver todos los que están aquí. La primera página, persona, pues la información básica que nos aparece, si aceptan invitados, si responden, hace cuándo han entrado y sus datos básicos. Si nos ha gustado así por encima, entramos, leemos su perfil. Si vemos que sí, esa persona nos interesa, entonces ponemos send request. Rellenamos los datos, fecha de llegada, fecha de salida, número de invitados y un mensaje personalizado a esa persona diciendo, mira, pues he encontrado tu perfil, veo que nos podemos llevar bien por tal, nos despedimos y esperamos si nos aceptan o no. Si nos aceptan, pues ya está, pedimos datos de contacto y ya podemos irnos y disfrutar de nuestra nueva experiencia. Es así de sencillo.